Ya casi es Navidad, y como cada Navidad llega el Advent of Code. El Advent of Code es una iniciativa súper chula que sale en todas las Navidades, donde los programadores nos enfrentamos entre el día 1 y 25 de diciembre a una serie de problemas de programación que van incrementando en dificultad. Estos problemas, pues cada uno lo resuelve con su lenguaje de programación favorito, con su framework, con lo que sea. Pero todos los años veo un pequeñito problema, y es que estos problemas muchas veces premian la algoritmia, el uso de estructuras de datos específicas y un poco cómo resolver estos problemas de una forma, entre comillas, elegante. Lo que pasa es que mucha gente acaba implementando estos problemas, pues dejándose un poco atrás lo que es el tema de elegibilidad, mantenimiento, buenas prácticas, etcétera. Porque lo que quieres es resolver el problema lo antes posible, ya que hay uno cada día, y hay muchas cosas de estas que se dejan un poco de lado. Por eso hoy os traigo un vídeo muy especial donde vamos a ver un ejemplo de estos problemas de Advent of Code. Vamos a ver una solución que ha hecho alguien y que he sacado de una fuente cercana y vamos a refactorizarlo para ver cómo quedaría un código de verdad mantenible y que pudiese ser leído pues más que por la persona que lo ha escrito. Así que primero vamos a leer cuál es el ejercicio, en este caso del día 2, porque es uno de los primeros y va a ser más sencillo de hacer. Y veremos cómo vamos a refactorizar ese código y la solución planteada para que sea mejor, más mantenible y podamos darle un poco más de seguimiento. El ejercicio que vamos a ver es el del día 2 de este año. ¿Por qué el día 2? Porque es fácil de entender, es fácil de refactorizar para este vídeo, aunque sí que es verdad que vamos a perder un poco de contexto del día anterior. Así que yo os animo a que después de ver este vídeo os leáis los días, veáis los ejercicios y si tenéis ganas, hacedlos porque son súper divertidos. Pero vamos a centrarnos en el segundo día y vamos a saltar directamente al ejercicio porque es lo que nos interesa y es muy interesante. Este ejercicio va de que estamos en un reactor nuclear de un reno de nariz roja y en este reactor nuclear tienen un problema, ya que tienen una serie de informes que pueden ser seguros o no seguros. Los informes se expresan de esta manera, donde cada línea es un informe diferente. Cada línea y cada informe tiene luego una serie de niveles. Y tenemos una serie de reglas para saber si un informe es seguro o no seguro. Las reglas son los siguientes. Los niveles, que son los numeritos que hay en cada línea, deben ser o todos crecientes o todos decrecientes para que un informe sea válido. Es decir, tienen que ir todos hacia arriba o tienen que ir todos hacia abajo. Pueden haber de los dos tipos, pero si hay una parte del informe que va hacia arriba y luego va hacia abajo, entonces no es un informe válido. Y después que dos niveles adyacentes, o sea, dos niveles que estén juntos, difieren al menos uno y como máximo en tres. Es decir, que tienen una diferencia de al menos 1 y menor que 3. Si tienen una diferencia de 0 o si tienen una diferencia mayor que 3, pues tampoco es un informe válido, ¿vale? Entonces, el ejercicio va de resolver este problema, encontrar cuáles de los informes de niveles son seguros y cuáles no. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos dice 76421 es seguro ya que todos los niveles van hacia abajo y disminuyen en uno o dos cifras. Este, por ejemplo, no es seguro, ¿por qué? Porque entre estos 2 entre el 2 y el 7, el incremento es de 5, que es mayor que 3. Y esto no vamos a implementarlo. ¿Por qué? Porque ya está implementado. Lo que vamos a hacer es ver la implementación de alguien que ya ha resuelto este problema, pero que no ha seguido del todo las buenas prácticas de mantenimiento o de legibilidad que nos gustaría. Así que vamos a ver cuál es su solución y vamos un poco a mejorarla para que sea un poco más robusto como de código y sea ya más mantenible a largo plazo. El código que vamos a refactorizar es el que veis en pantalla. Como podéis comprobar, pues no es la cosa más entendible del mundo, ¿vale? La persona que ha escrito esto, pues ha resuelto el problema. Es algo que se suele ver en la resolución de problemas de programación, donde se premia más la estructura o las soluciones elegantes antes que la legibilidad, la mantenibilidad. ¿Qué pasa? Que si esto lo haces en tus proyectos, el que llega después, pues se encuentra con esto, con que se tiene que sacar un doctorado en algoritmia y en naming solo para entender qué estás haciendo. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque nos cuesta luego cambiar las cosas, que es lo que nos cuesta un montón de dinero en el desarrollo de software. Por lo tanto, nuestro trabajo aquí va a ser coger este pedazo de bola de barro y darle un poquito de forma para hacerlo más mantenible, más robusto y más modificable para la próxima persona que llegue. Pero antes que nada vamos un poco a intentar entender qué hace esta resolución, qué es lo que está haciendo con tanta letra, con tanto if, con tanto for, y luego, a partir de ese conocimiento, pues ya vamos a refactorizarlo para que sea más entendible. Os lo voy a explicar porque me ha costado un buen rato entenderlo, pero es muy sencillo, una vez lo entiendes. Aquí coge y se abre un archivo que es un input.txt que tiene el ejemplo que hemos visto en la web hace un momento, la lista de reporte, de informes.
cada informe con una serie de niveles, ¿vale? Algunos son seguros, algunos no, y es un poco lo que intenta adivinar este ejercicio. Después recorre for i e inf, es decir, recorre cada línea de ese archivo. Recordemos que cada línea es un informe y resulta que es pues ese informe. Después en J guarda una lista que es un mapeo a enteros de ese informe separado por espacios, es decir, coge esa lista de niveles en forma de string y te los convierte en una lista de enteros, ¿vale? Para tener luego, para que sea manejable. Y aquí es donde un poco empieza la magia, ¿vale? Usa un par de trucos este chico para evitarse ciertas comprobaciones, pero ya digo, más que elegante lo que hace es que sea menos entendible. Aquí coge el primer elemento y el segundo, ¿vale? Coge j de 0 y j de 1, los dos primeros niveles. Dice, vale, si el primero es mayor que el segundo, quiere decir que estamos en una secuencia decreciente, ¿vale? Que vamos hacia abajo. Y por eso ponen esta m un -1. Luego veremos para qué lo usa. Si no es así, si el primer elemento es menor que el segundo, es decir, que los niveles de 0 es menor que los niveles de 1, lo que hace es coger esta m y la pone a 1, es decir, vamos hacia arriba, vamos crecientes. Pero esto lo hace sin una semántica, lo hace con una m, le pone un número positivo o negativo, que luego no podemos saber qué significa, etc. En el caso contrario, que sean iguales, pues continúa. Se salta este informe completamente porque tiene que ser estrictamente creciente. Y después viene un poquito más de magia. Aquí recorre una X que va en un rango de la longitud de J menos hasta la longitud de J menos 1. Aquí lo que hace es sacar un índice, ¿vale? Coge un índice y lo hace de 0 hasta la longitud de los niveles menos 1. Y este índice coge y hace el elemento siguiente, es decir, J de índice actual más 1, es el elemento que viene después, le resta el elemento actual, que es J de X, ¿vale? Coge esta diferencia, que es un poco la diferencia entre niveles, y la multiplica por m, ¿vale? Ese es el truco inteligente, el truco elegante que está utilizando, que lo que hace es que lo multiplica por un número positivo o negativo dependiendo si es creciente o decreciente. Y con esto lo que hace es que si se queda dentro de 0 o 4, es decir, si está en medio de 0 o 4, cumple la segunda restricción esta de que sea -1 o mayor que 3, ¿vale? O sea, que esté entre 1 y 3. Y esto, pues sí, cumple su función, es elegante visto de cierto punto porque no haces dos comprobaciones, lo dejas a la multiplicación, esa comparación de números, pero no se entiende. Ya digo, yo he estado un buen rato simplemente para intentar entender qué es lo que quería hacer este chaval. Y esta comparación se guarda en un t si es true, este t también quiere decir si es seguro o no, o t si es false, ¿vale? En el caso de ser un false, hace un break y finalmente dice si t es true, pues aumenta el contador en 1, ¿vale? Encontra un informe que cumple todas las restricciones. Pues esto, como podéis comprobar, es un desastre, ¿vale? Entender esto, si te encuentras esto en un proyecto de desarrollo normal, te quieres morir. ¿Por qué? Porque ponte a entender tú a la persona esta que quiere, que ha querido hacer. Así que lo que vamos a hacer es refactorizar esto para hacerlo más entendible y más mantenible a largo plazo. Normalmente con esto lo que haríamos es escribir unos buenos tests que nos permitan saber que no estamos metiendo la pata. Como no quiero hacer el vídeo muy largo, lo que vamos a hacer es ejecutar el código. Si lo ejecutamos nos da 2, ¿vale? Porque en este input hay dos válidos o dos informes seguros. Y vamos a ir ejecutando este main para ver que sigue siendo 2 el resultado y que no hemos roto nada con el refactor. Pero en un desarrollo normal, ya digo, deberíamos escribir unos buenos tests robustos que nos comprueben de verdad que estamos haciendo las cosas como tocan. Entonces, lo primero, vamos a quitarnos todas estas letras rarísimas que no expresan nada, que son índices y que son cosas que no acabamos de entender. Por tanto, vamos primero a cambiar estos nombres que no tienen sentido. Aquí mi primer consejo es utilizar las herramientas que tiene el IDE para refactorizar. Todos los IDEs tienen herramientas como cambiar nombres de variables, extraer a métodos, extraer variables y debemos utilizarlos. ¿Por qué? Porque nos quitan mucho trabajo. Por ejemplo, en mi IDE cambiar una variable es f2. Si le doy aquí a f2, teniendo el cursor donde la f, ya me dice ¿qué nuevo nombre quieres darle? Pues yo en este caso voy a llamarlo file. Cuando hago esta acción, el file me cambia esta f y también la que ha habido debajo, ¿vale? Si no tengo que ir variable por variable cambiando el nombre. Si lo hacéis así, os aseguro que os vais a dejar alguna. Por lo tanto, haced uso de las herramientas que tiene vuestro IDE y aprovecharos de que estamos en 2024 y los IDEs no son los de los años 90, ¿vale? Que nos ayudan en nuestro día a día. Después, esta ahí, ¿qué hemos dicho que está ahí? Es cada uno de los informes. Pues voy a renombrarlo con F2 y voy a llamarlo report, que es informe en inglés. Yo aquí uso el inglés, podéis usar el español como desarrolléis. Yo aconsejo un lenguaje que sea entendible por un equipo em,
con cara de ser internacional, porque siempre viene bien, y el inglés es un lenguaje perfecto para hacer esto. Luego, esta lista de enteros, que es el report separado, que lo guarda. Esto es la lista de niveles, ¿vale? Pues en vez de llamarlo J, lo llamamos levels. Como vemos, nos ha cambiado un montón de variables. ¿Por qué? Porque lo hace automáticamente. Por eso digo que nos aprovechemos del IDE, ¿vale? Que no luchemos contra él. Vale, entonces, si tenemos el nivel inicial mayor que el segundo, esta m, ¿qué es? Si es creciente o decreciente. Pues esto lo podemos llamar de diferentes maneras. Podemos llamarlo excreciente, podemos llamarlo aumenta. Voy a llamarlo increases. Increases porque si es positivo es que está incrementando, si es negativo es que está decrementando. Después, esta X, ¿qué hemos dicho que es? Esto es un índice de toda la vida. Mucha gente lo llama ahí, yo voy a llamarlo index porque queda mucho más semántico, se entiende mucho a primera vista qué es lo que es. Y así lo extraemos un poquito, ¿vale? Entonces, ya vemos que aquí ya tenemos los levels de index más 1, ya es el siguiente nivel, el levels de index es el nivel actual. Por increases, que ya hemos hecho este truquito que usa de usar negativos y positivos para sacarlo, bueno, luego esto también lo refactorizaremos para que sea más entendible. Y esta T, true o false, en realidad no es nada más que un is safe, ¿vale? Que el reporte o el informe es seguro sí o no. Y ya está, ya nos hemos quitado de encima todas estas letras que no tienen sentido, que no entendíamos y tenemos algo un poco más legible. Por cada reporte en el archivo sacamos los niveles, si el nivel 0 es mayor que el nivel 1, está decreciendo, si el nivel 0 es menor que el nivel 1, está creciendo, por cada índice hasta la longitud de niveles, si el nivel siguiente menos el actual está en esta especie de acotamiento, en este umbral, por este truquito de aumenta o no, entonces is safe. Si no, no es safe. Y finalmente, si es safe, cuento más uno. Es que este queda muy claro. O sea, ya no son letras aleatorias, es semántica de negocio, ya es un lenguaje que entendemos y que nos indica qué está haciendo. Si vamos a ejecutar esto, nos sigue dando 2, ¿vale? Simplemente hemos renombrado variables, no hemos hecho nada más. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues lo que vamos a hacer es un poco intentar diferenciar qué hace cada parte de este código, ¿vale? Por ejemplo, esta parte de aquí simplemente se encarga de saber si un informe o un report es safe o no. Pues lo que podemos hacer es extraerlo a un método que haga esta pregunta. ¿Es un report safe? También los IDEs tienen herramientas para esto. En mi caso de VS Code tengo un comando punto que lo que me hace es sacarme un menú que me deja, por ejemplo, extraer a método. Le doy a Enter, coge ese trozo de código y me lo saca a una función. A esto lo que voy a llamarlo es, por ejemplo, is report safe. ¿Vale? La pregunta is report safe, al cual le pasa los niveles y el increases, que es lo que utilizábamos. ¿Vale? Entonces, vemos aquí era muy claro. Por cada reporte en el archivo, coge los niveles, calcula si está aumentando o decrementando y le pregunta esto. ¿Es el report safe? Si es safe, contamos uno. Lo vamos a lanzar. Vemos que sigue dando 2. Voy a simplificar esto un poquito porque ya no hace falta guardar una variable. Se entiende perfectamente el condicional sin la variable lo que estamos preguntando. ¿Is report safe? Y si es report safe, contamos más igual a 1. ¿Vale? Sigue dando 2. Perfecto. Ya vemos que este cuerpo del programa al menos ya es más entendible. Luego, eso también. Aquí lo que podemos hacer es extraerle un método para obtener los niveles, porque esto ya es un poco un juego de listas con un mapeo, con un int, con un split. Entonces podemos extraerlo y vamos a llamarlo getLevels from report. Entonces aquí ya vemos que queda más claridad. Ya sabemos qué hace este list extraño. Lo que hace es extraer los niveles del report, ¿vale? Queda mucho más entendible, más claro. Si lo lanzamos, sigue dando 2. Perfecto, estamos en buen camino. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar un poquito toda esta zona. Lo que intenta hacer este chico es que si esto es true siempre, lo va guardando en true, 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 true. Si no, lo devolvemos, lo ponemos a false y rompemos el ciclo. Como ahora estamos en un método, esto nos lo podemos ahorrar. En vez de ponerlo a false y salir del bucle, lo que hacemos podemos es directamente devolver false aquí. Al devolver false, si llega al final del bucle for, esto es directamente un true. ¿Vale? El haberlo extraído fuera a una función ya nos permite hacer un poquito más simple la lógica y evitarnos este uso de variables intermedias para saber si hemos completado el ciclo o no, o hemos llegado al final del bucle o no. Por lo tanto, aquí también no hace falta esto porque ya no usamos stay safe. Aquí podemos poner un continúe, ¿vale? Porque si sigue cumpliendo la condición, pues continuamos al siguiente elemento. Si lanzamos esto, sigue
dando 2, por lo tanto sigue estando bien. Ya digo, para esto lo ideal es tener test que vais ejecutándolos y vayan siguiendo estando en verde, pero esto es igual de válido para el ejercicio que tenemos. Vamos a aclararlo un poquito más. Este levels de índice más uno, ¿esto qué es? Pues esto no es nada más y nada menos que el next level, ¿vale? Y vamos a darle ese nombre porque queda mucho más claro. Igual que esto, este levels de índice, ¿qué es? Esto es el current level. Pues vamos a ponerle el nombre, si es que es muy sencillo. Current level. Vale. Y aquí, pues la diferencia es el current level menos el next level. No, disculpad, es el next level menos el current level. Vale. Si lanzamos este código, pues sigue dando 2, pero al menos ya tiene un poquito más de semántica. ¿Y qué es esta diferencia? Pues esto es la diferencia que hay entre el nivel actual y el siguiente. Pues vamos a darle un nombre, si es que así queda mucho más claro. Vamos a llamarlo difference. El difference es esto, ¿vale? Entonces lo vamos a instituir aquí. Vale. Y sigue dando 2, ¿vale? Pero al menos queda más claro, tiene más entidad de dominio, bueno, de dominio del lenguaje, ya sabemos lo que estamos haciendo con más claridad. Y ahora vamos a intentar quitarnos este truco de multiplicar, del increases, ¿no? Porque lo que hace es embarrar un poco esa lógica, esos condicionales, con un truquito numérico que no acaba de aportar nada, ¿vale? Simplemente te ahorras una operación, una comparación, a cambio de una multiplicación. Por lo tanto, es uno de estos trucos elegantes que digo, que lo único que hacen es hacer menos mantenible y menos legible el código. Entonces, vamos un poco a la raíz del problema. Aquí, cuando hace increases igual a menos uno a uno, vamos a poner un true o un false directamente, porque es lo que es increases, es una pregunta, una afirmación sobre el report o el informe en el que estamos. Pues esto es true o false, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es sustituir aquí esta multiplicación inteligente por un condicional que pregunte que si increases, es decir, si estamos aumentando esta lista y la diferencia es menor que cero, quiere decir que estamos yendo hacia abajo, pues entonces devolvemos un false. Esto es lo que se llama un early return o un return prematuro, que ya comprueba una de las condiciones. Si estamos incrementando y la diferencia es menor que cero, devolvemos un false y ya está. Y este increases nos lo quitamos, ¿vale? Recordemos que aquí hacía un truco numérico con la diferencia, por lo tanto, para que siga siendo esto correcto, tenemos que hacer el absoluto de la diferencia, porque si vamos hacia abajo será negativo, si vamos hacia arriba será positivo. Entonces, si ahora lanzamos esto, seguimos teniendo 2, ¿vale? Sigue estando el código más claro, pero es mucho más legible. En vez de tener ese menos uno por ahí escondido, que hace una cosa que tienes que pensar que hace, tú lees esto y dices, vale, si está incrementándose y la diferencia entre el nivel actual y el siguiente es negativa, quiere decir que estoy yendo hacia abajo. Entonces, esto ya no puede seguir bien. Es return un false y ya está. Y ahora que tenemos esto mucho más sencillo, ya podemos aclarar esto, ¿vale? En vez de hacer esto, podemos sacar esto a una variable también. Aquí voy a usar el IDE, que llevo repitiendo usar el IDE y hace rato que no lo hago. Entonces, aquí también hay una herramienta en VS Code que es comando punto y le digo extraer variable. Lo que me hace es cogerme eso y me lo saca a una variable. Y ya le puedo poner el nombre que yo quiera. En este caso es it is inbounds. ¿Vale? Que está dentro del acotamiento de los bounds que necesita. Entonces aquí haciendo esta pregunta ya podemos decir if not it is in bounds, si no está dentro de estos umbrales, pues devolvemos un false. Ya no nos liamos con ese continue que pone luego un false, que no, es una pregunta directa, ¿vale? Y si ejecuto esto, sigue dando 2, ¿vale? Entonces ya es mucho más entendible. Vamos a hacer un pequeño repaso de isReportSafe. Recorre cada índice de los niveles. Coge el nivel actual y el nivel siguiente. Y coge la diferencia. Si el reporte está incrementando y esa diferencia es negativa, quiere decir que está mal, ¿vale? Porque ya no cumple con una de las condiciones. Pues devolvemos un false. Después pregunto, ¿está acotado o está dentro de los márgenes? Pues veo que si la diferencia absoluta está entre 0 y 4, está dentro de los márgenes. Ya entiendo qué significa esta comparación. Y digo, vale, pues si no está dentro de los márgenes, devuelvo un false. Y si al final del recorrido he llegado hasta aquí, pues devuelvo un true. Pero ya tiene un lenguaje, ya tiene un sentido, ya tiene que yo lo leo y ya entiendo qué hace, ¿vale? Ya no son letras, ya no son comparaciones sin ton ni son, es algo que puedes entender fácilmente. Y lo mismo con este cuerpo, con esta parte del cuerpo del programa.
Ya veo que aquí coge los niveles, ya entiendo que es ese list con un map, con un int que antes no entendía, ahora ya veo claramente que coge los niveles. Aquí, bueno, esto podría quedar más limpio, voy a dejarlo así porque es good enough, pero cojo el nivel 0 y el nivel 1, si van hacia arriba, pues increases, si no, pues decreases. Está claro. Y aquí yo le pregunto, ¿es el report o el informe safe? Si me vuelve que sí, pues aumento en uno, y si no, pues decremento, o sea, no hago nada. Y ya está. Como podéis ver, la solución es la misma que hemos cogido al principio. Hemos quitado un poco el truco este elegante, pero es la misma solución. ¿Qué pasa? Que ahora tú lo lees y en menos de 20 segundos entiendes qué hace el problema. Antes me he tirado unos buenos 5 minutos viendo qué hacen las variables, viendo qué se guarda en cada sitio, viendo las comparaciones y al final me he enterado, pues, porque le he puesto un esfuerzo. De esta manera no, de esta manera es que se entiende, se lee perfectamente. Y eso es un poco lo que hay que conseguir. Hay que darle esa semántica de negocio, esa comprensión lectora a nuestro código para que la próxima persona que venga a leerlo no se tenga que parar a cogerse una libreta y a ponerse variables y hacerse una traza completa de la ejecución del problema. Y nada, esto es todo lo que quería hacer, una reflexión de, por favor, cuando nos enfrentemos a problemas de algoritmia o de estructuras, démosle el nombre a las cosas que toca, porque haremos la vida más fáciles a los nosotros del futuro o a la próxima persona que venga a tocar este código. Así que espero que os haya gustado, que os haya servido, que apliquéis todo esto en vuestro día a día, incluido los refactores automáticos del IDE, que son súper útiles. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.